intervención de la presentación de los alegatos de apertura a favor del señor Aquiles David Álvarez Enríquez. Hay 3 señores letrados. ¿Quién va a hacer el uso de la palabra? Y yo, señor juez. Le escuchamos. Doctor, tenga la gentileza de identificarse y de Gracias. Comparece Ramiro García Falconi en mi calidad de abogado defensor del señor Aquiles David Álvarez Enríquez. Le solicito que a través de secretaría se permita que podamos proyectar un par de imágenes en esta exposición, por favor. Doctor, ¿usted ya tiene conexión al Zoom a través de su equipo? Estamos en sala de espera. Señor secretario, por favor, permítales el acceso a los letrados del señor Álvarez para que puedan exhibir las imágenes que acaba de mencionar el doctor Ramiro García. Señor juez, señores jueces, señora jueza, señores jueces del tribunal. En primer lugar, y antes de empezar mi alegato de apertura, quiero insistir en que va a ser materialmente imposible ejercer una adecuada defensa técnica si el señor Aquiles Álvarez Enríquez no se encuentra presente en esta sala de audiencias a lo largo de la audiencia de juzgamiento. No solamente por los problemas técnicos que además ya hemos constatado en vivo, como inclusive los desconectaron en la mitad de la audiencia, sino porque es él quien conoce a cabalidad los hechos y esta defensa requiere su presencia a efecto de poder plantear jurídicamente estos aspectos. Dicho esto, y por supuesto que lo vamos a presentar el día de hoy mismo por escrito, la petición, estamos en un caso en el que Fiscalía ha imputado un delito específico. Me refiero al tipificado en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: con las mismas penas del artículo anterior se sancionará a la persona que en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar territorial almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida autorización productos derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo o biocombustibles. En esta audiencia vamos a demostrar, entre otros temas, que hay un deficitario entendimiento del tipo penal por parte de Fiscalía. Lo primero que se tiene que dejar en claro, señor juez y señores jueces, es que el combustible es un bien lícito. Por lo tanto, su venta en la cantidad que sea es lícita. A diferencia de las sustancias sujetas a fiscalización o a diferencia de las armas, por ejemplo, el combustible es un bien lícito. Por lo tanto, para demostrar que ha habido una comercialización ilícita del combustible, esa ilicitud no se deriva de la naturaleza del bien, sino de la naturaleza de la transacción. ¿Qué quiere decir esto? Que en una comercialización ilícita, como se establece de manera muy básica ahí en la imagen que estamos proyectando, X vende combustible a Y de manera ilícita. Es decir, es un tipo penal que requiere un autor directo, X, que es el que vende, el que comercializa, y un Y, que es el que recibe el combustible. Y se tiene que demostrar que esa transacción específica, que se tiene que haber producido en un lugar específico, en una hora específica y en una cantidad específica, ha sido ilícita por la razón que fuere. Pero usted se dará cuenta, señor juez y señores jueces, ustedes se darán cuenta, que en este caso tenemos 22X. Es decir, no hay un solo comprador procesado. Cuando en este tipo penal
Insisto, si hablamos de comercialización ilícita de combustible, tiene que haber un autor directo X y un partícipe Y, que es el que hace la compra. Acá todos son X. Es decir, se ha procesado solo a compradores. ¿Y sabe por qué, señor juez? Y señores jueces, porque no se ha demostrado una sola transacción específica que pudiera calificarse como ilícita. Se está pretendiendo por vía contable o por vía matemática demostrar o tratar de demostrar que habría comercialización ilícita de combustible cuando, insisto, el combustible, al ser un bien lícito, se puede vender en 100.000, 1.000.000 o 10 millones de galones, que igual va a seguir siendo lícito. Que además, ojo, en ninguna parte de la teoría del caso de fiscalía se ha señalado que la procedencia del combustible sea ilícita. Que podría haber sido otro caso, digamos, ¿no? Es decir, el caso de las intervenciones ilícitas que hacen a los oleoductos y a los poliductos. No, en este caso, hasta el último galón vendido, tanto por las comercializadoras como por las estaciones de servicio, proviene de Petroecuador. Y aquí vamos a explicar, señor juez y señores jueces, señora jueza, cómo funciona la cadena de comercialización de combustibles en este segmento. ¿No nos permite pasar? Le sacó, perdón, pero el Zoom le sacó de la sesión a la doctora y por eso no puede pasar la última imagen. Señor secretario, vuélvale a autorizar si es que esa es la situación. Sí, mire, está colgado el Zoom. Señor secretario, por favor llame a una persona del departamento técnico que nos colabore a fin de que se pueda pasar a la siguiente imagen. Me adelanto un poquito para hacer esto un poco más despedito y luego lo entenderemos mejor cuando veamos la imagen, pero me adelanto un poco en la explicación. Está en el uso de su tiempo, doctor. Gracias. De su alegato. Sí, bueno, lo que pasa es que ahorita no tengo que interrumpir, pero a ver. Pero entonces preferible, doctor, Esperamos, ok. Esperemos que la situación se subsane para que usted pueda continuar. Señor juez, en el caso específico del señor Aquiles Álvarez, porque en esto no hay delito, pero en el caso específico no hay delito ni para él ni para nadie. Pero en el caso específico del señor Aquiles Álvarez, el señor Aquiles Álvarez era representante legal de 3 comercializadoras: Copedesa, Corpalubri y Ternape. La primera operaba en el sector automotriz, la segunda en el sector industrial y la tercera en el sector naviero. Cuando nos hablan del 265, pues se están refiriendo a estaciones de servicio que se encuentran en provincias fronterizas, cuyos representantes legales se encuentran procesados en este caso. Ninguna de esas estaciones de servicio es de propiedad ni de administración del señor Aquiles Álvarez, para empezar. ¿Cómo funciona la cadena de comercialización de combustibles? La estación de servicio solicita una cantidad X de combustible, digamos, para ponerlo en números redondos, 1.000 galones de gasolina o de diésel a la comercializadora. En este caso, Copedesa. Copedesa, a su vez, solicita a Petroecuador esos 1.000 galones de diésel. Petroecuador revisa que ese despacho de los 1.000 galones solicitado, primero, haya sido solicitado por la estación de servicio. Segundo, que esté dentro del cupo que tiene la estación de servicio y el cupo de la comercializadora. Solo entonces autoriza que se haga el pago de esos 1.000 galones.
que se lo hace en una oficina bancaria ubicada en las oficinas del propio Petroecuador. Y solo entonces despacha esos 1.000 galones, da la autorización para que entre el tanquero que es revisado previamente, que luego es revisado posteriormente, que es sellado a la salida de Petroecuador y que se verifica que se entregue a la estación de servicio que la ha solicitado. ¿Qué quiere decir esto, señor juez? Que toda la cadena de comercialización de combustibles es documentada, facturada, tributada y bancarizada. Es decir, no hay la posibilidad, y por eso un colega que me precedió en el uso de la palabra hablaba de delito de imposible imputación, porque no hay la posibilidad de que usted reciba de Petroecuador 1 galón por fuera de lo que ha solicitado la estación de servicio. Pero además no hay la posibilidad de que usted entregue a otro destinatario que no sea quien lo requirió y respecto del cual autorizó Petroecuador el despacho del combustible. Por eso hace un momento le decía que aquí de ninguna manera se está hablando de origen ilícito del combustible, no. Todo el combustible que se ha vendido por parte de las comercializadoras y las estaciones de servicio provienen de Petroecuador, en un proceso documentado, facturado, tributado y bancarizado. Señores jueces, señora jueza, en el sector industrial y en el sector naviero pasa exactamente lo mismo. En la formulación de cargos, en el alegato de apertura de Fiscalía y de los acusadores, se hablaba del eventual desvío de combustible en el sector naviero del sector nacional al internacional. O se está tratando de engañar al tribunal, o los funcionarios no conocen cómo actúa y cómo funciona la cadena de comercialización de combustibles en el sector naviero. En el sector naviero, a diferencia del sector automotriz, señor juez, no es que usted llega como el sector automotriz, que usted llega con el carro y le dice, jefe, lléneme el tanque. Así no funciona el sector naviero. En el sector naviero, con al menos 48 horas de anticipación, el barco X tiene que solicitar a la comercializadora, Ternap en este caso, una cantidad determinada de combustible. Con esa solicitud, Ternape, comercializadora, hace la gestión ante Petroecuador. Igual que en el sector automotriz, con todos los mismos controles, los mismos requerimientos, la misma documentación, el mismo procedimiento de ingreso del tanquero. Exactamente igual. Es decir, no hay manera de que la comercializadora Ternape reciba 1 galón por fuera de lo solicitado específicamente por la nave X. Y tampoco existe posibilidad de que entregue 1 galón solicitado por la nave X a la nave Y. No es físicamente posible. No es jurídicamente posible. Porque toda la cadena de comercialización está facturada, documentada, tributada y bancarizada y controlada por el propio Petroecuador. Pero hay un adicional, señores jueces y señora jueza. Estas comercializadoras operaban en Guayaquil. Hace un momento, uno de los colegas que me antecedió en el uso de la palabra dijo una gran verdad. El dueño o representante legal de la gasolinera X en Frontera ni siquiera le conocía al señor Aquiles Álvarez porque no había ni siquiera el trato personal. La estación de servicio requiere a través de correo a la comercializadora y la comercializadora hace lo propio con Petroecuador. ¿Cómo puede la comercializadora, y por eso hablamos de un delito de imposible imputación, que se encuentra en Guayaquil, saber a quién está vendiendo la estación de servicio ubicada en el Pangui Morona Santiago, por ejemplo, que es el caso de una de las estaciones Señor juez, disculpe la interrupción. Usted nos concedió un tiempo de intervención. Sí, doctor, disculpe, hubo una interrupción. Con la interrupción he tomado el tiempo.
Y Va además de 15 eso, minutos. el señor abogado no está haciendo circular y en ese sentido, doctor, le solicito vaya culminando con la idea. Estoy explicando, perdón, Gracias. pero estoy haciendo una exposición lo más sucinta que puedo. Evidentemente, entiendo que esto deja sin piso a las hipótesis de Doctor, fiscalía y acusación, pero eso ya no es culpa mía. Aquí en este momento los alegatos de apertura son Sí, por eso, estoy diciendo, técnicos. de Permítame, acuerdo, doctor, permítame. Usted en este momento, ¿qué es lo que ofrece probar? Esa es la idea. exactamente. Lo que vamos a probar es que la cadena de comercialización de combustible, tanto en el sector automotriz, en el sector industrial y en el sector naviero, es totalmente controlada de principio a fin, que quien ejerce los controles es el propio Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARCH, que no es posible vender un solo galón de un segmento a otro o de un requirente a otro cliente. En el sector automotriz, la comercializadora ni siquiera vende a cliente final. Quienes venden a cliente final son las estaciones de servicio. Bajo teoría de los roles, el gerente el representante legal de una comercializadora no puede ser responsabilizado por lo que haga una estación de servicio o peor todavía, por lo que haga el despachador de la estación de servicio. Vamos a demostrar que no hay una sola transacción específica a la que se pueda calificar como ilícita. Vamos a demostrar que el señor Aquiles Álvarez, como representante legal de las comercializadoras, actuó dentro de lo que en imputación objetiva se llama el riesgo permitido, que todas sus actuaciones fueron conforme a derecho y que además de no existir evidencia de una sola transacción ilícita, como vamos a demostrar a lo largo de toda esta audiencia, no hay elemento alguno para que se le pueda imputar objetivamente al señor Aquiles Álvarez responsabilidad penal alguna por la comercialización que estaciones de servicio terceros pudieran realizar de un bien lícito como los combustibles. Esto, señores jueces, señora jueza, sería como responsabilizar al gerente de un laboratorio por a quien vende una farmacia los medicamentos que este laboratorio le entrega. Señores jueces, señora jueza, Vaya concluyendo, doctor. concluyo con señalar nuevamente que es imprescindible la presencia del señor Aquiles Álvarez en esta sala de audiencias para que se pueda ejercer su defensa de manera adecuada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por el principio de buena fe, no sé si pasó.